habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy, a tu reino me has traído. Buenos días, queridos hermanos. Les doy la bienvenida a este culto y espero que nos gocemos hoy todos en la presencia de Dios, que le alabemos, que glorifiquemos su nombre y que este culto realmente transforme nuestras vidas, que la palabra de Dios tenga un efecto maravilloso en nuestras vidas y podamos regocijarnos en la palabra de Dios. Vamos a orar y a dar gracias a Dios por este culto. Señor, gracias porque nos permites hoy disfrutar de este tiempo, Señor. Gracias porque vamos a escuchar tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a ponerla por obra y a discernir bien, Señor, lo que tú quieres hablarle a nuestros corazones. Entregamos el culto, la alabanza y todo lo que hacemos en este día para tu gloria y tu alabanza, Señor. Bendito seas y alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que podamos reunirnos pronto, que Dios los bendiga. Un abrazo. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va a la frente abriendo camino, dando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Brinda contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando.
está trabajando. Basta solamente esperar que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Basta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. No hay otro como
centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro de mi vida sé Jesús. Centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi El vida. centro de mi vida sé Jesús. Oh, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Tú eres el centro. Oh, nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Te pedimos el centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará, Cristo. Hey, oh Cristo, Cristo, oh Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo, sanidad en el nombre de Cristo, salvación
seguir estudiando la palabra de Dios. Ya por varias semanas hemos estado estudiando la carta de Tito. Si tienes tu Biblia allí, te invito a que la abras, que la busques, sea en el dispositivo que tengas o en la Biblia como libro. Lo busques en Tito capítulo 12. Y ya sabemos que esta carta de Tito había sido escrita a esta persona, Tito precisamente, quien fue enviado por el apóstol Pablo a un sitio en la isla de Creta, en lo que hoy día es Grecia, para arreglar y poner en orden algunas cosas en la iglesia que estaba en ese momento allí. Y ya en los versículos que veíamos la semana pasada, veíamos cómo era la importancia tan grande de mantenerse firme en la doctrina sana. Y veíamos un ejemplo que lo podemos ver muy evidentemente con toda esta situación de pandemia que estamos viviendo con este virus COVID-19. Se está buscando una vacuna para que le pueda detener el avance del virus, pueda dar alivio, salud a los que están ya con el virus, que lo han contagiado, y especialmente para los que no nos hemos contagiado, para que con esa vacuna entonces podamos tener anticuerpos y no infectarnos, no mostrar síntomas de la enfermedad, o por lo menos mostrar lo menos posible de esos síntomas y que la enfermedad no haga mucho daño. Es lo que hace cuando nosotros entendemos lo que dice la Biblia, es lo que hace cuando nosotros ponemos en práctica la sana doctrina. Si eres un creyente en Jesucristo, sabes que hablamos mucho acerca de la santidad. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos versículos hoy, en capítulo 2, versículos 11 al 15. ¿Cómo es la conducta de un cristiano? Sabemos que es la santidad, sabemos que es lo que Dios desea para cada creyente, es la santidad. Si no eres un creyente en Jesucristo, o si tienes algunas dudas, yo te invito a que en los próximos minutos, en estos versículos muy breves, muy cortos, 6 versículos de segunda de Tito, capítulo 2, versículos 11 al 15, podamos descubrir qué es lo que estos versículos, qué es lo que la palabra de Dios tiene para ti, cómo es la vida que Dios espera de ti. Si no eres creyente o tienes algunas dudas en tu vida acerca de qué significa ser un creyente, pero si eres un creyente en Jesucristo también y estás luchando con algunas situaciones en tu vida, hoy vamos a recordar lo que dice la palabra de Dios, lo que dice acerca de la gracia, de lo que dice acerca de la obra de Jesucristo, y eso te puede seguir animando a poner tu mirada y tu fe en Jesucristo. Voy a leer esos versículos. Estoy leyendo de la versión de la Biblia Nueva, versión internacional. Tito, capítulo 2, del 11 al 15. Dice: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar: exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Qué palabras tan buenas, tan agradables y tan fuertes, con un contenido tan profundo, vemos aquí que le da el apóstol Pablo a Tito. ¿Qué nos dicen esos versículos a nosotros hoy día de enseñanza global, la enseñanza central que podemos ver en estos versículos? La bondad de Dios se ha manifestado para darnos todo lo necesario para vivir como Él desea. La gracia de Dios, lo que decimos, la bondad de Dios, la misericordia de Dios se ha manifestado para darnos todo lo necesario para vivir como Él desea. Dios nos ha dado lo que necesitamos, nos ha dado su gracia, su amor, su misericordia, y la ha manifestado de una manera visible a nosotros, a toda la humanidad. Tenemos lo que necesitamos como creyentes para vivir como Dios desea. Si no soy creyente, hoy puedes descubrir qué es lo que Dios desea de ti. Si eres creyente, puedes animarte en saber que tienes las herramientas, tienes lo que necesitas
para vivir una vida agradable a Dios. Y en el primer versículo, versículo 11, vemos cómo Dios ha manifestado su gracia a toda la humanidad. Y cuando vemos la manera como está redactado ese versículo 11, dice, en verdad, ciertísimamente, depende de la versión que lo tenga, con toda seguridad, o sea, no hay ninguna duda, ningún temor, ningún tropiezo. Dios manifestó con toda seguridad, ciertísimamente, su gracia a toda la humanidad. Es real, y en los versículos que siguen lo vamos a ver. Esa gracia de Dios se hizo real en una persona humana, como tú y yo, como cualquiera de nosotros, se hizo visible en Jesucristo, y esa gracia de Dios se manifestó a todos. Es una gracia real y disponible a todos. Es decir, no es propiedad de un grupo, no es única para un grupo de personas o de un grupo de época o personas que tienen una manera de pensar parecida. No está limitada por nada de nuestro, nada humano. Dios le plació, quiso en su bondad mostrar, manifestar su gracia, que se ha hecho visible, que se ha hecho real a todos. Toda la humanidad, cualquier persona puede ser bendecida, puede ser beneficiada con esa gracia de Dios. Aún, algo que nos llama mucho a la reflexión, nos debe llamar a la reflexión, estas personas en esta época, cuando se escribió esta carta, que estaban enseñando doctrinas falsas, aún las que enseñaban doctrinas falsas en la iglesia en Corinto. Estudiamos hace poco nosotros las cartas de Timoteo, de Pablo a Timoteo. Pasaba la misma situación, personas enseñando doctrinas falsas. Aún la gracia de Dios se había manifestado a estas personas que estaban quizás en este lugar donde estaba este hombre, Tito, guiando la iglesia, enseñándola. Recibe estas instrucciones para que digas, mira, aún esas personas que se han desviado, que no quieren aceptar a Dios como el verdadero, que no quieren aceptar el sacrificio de Jesucristo, la gracia de Dios a ellos se les ha manifestado. Eso nos incluye a ti y a mí, incluye a todos los que han vivido en todas las épocas, en todos los tiempos, incluye aún los que vivirán en el futuro, y esa gracia es lo que nos trae salvación. Es esa gracia de Dios la que trae salvación de la separación eterna. Y hago una pausa porque cuando pensamos, la gracia de Dios es la que trae salvación, y muchas veces en nuestras iglesias y nosotros como creyentes usamos mucho esta palabra, salvación. Tenemos la salvación, pero en algún momento debemos meditar y reflexionar que esa salvación es la salvación de la condenación eterna. Algunas veces no nos gusta hablar de eso, pero es la realidad. Quizás nosotros, que ya hemos sido salvados, debemos recordar que Dios, como vemos aquí que dice este versículo, manifestó su gracia para rescatarnos, para salvarnos, para evitar que sigamos en un camino que nos va a llevar a la condenación eterna. Y por eso decía, si estás mirando esta enseñanza hoy domingo en la mañana o algún momento que la veas, debes recordar, debes entender, si no has tenido ese encuentro con Dios, esa salvación, esa gracia de Dios también está disponible para ti. Esa gracia de Dios, como vemos, es para toda la humanidad y es para salvarte, para salvarnos de la condenación eterna. Quizás alguien pueda tener problemas en creer esto y decir, ¿cómo es que Dios se ha manifestado si a Dios no lo podemos ver? He escuchado personas decir eso, y mi intención no es entrar en polémicas ni convencer, pero sí reflexionar en algunas cosas. Alguien puede decir, no creo a Dios porque no le he visto, no creo en Dios porque no ha hecho lo que yo le he pedido, porque lo veo, pienso que Él está haciendo mal, porque hay muchas circunstancias difíciles en nuestro alrededor que nos rodean y que son malas y que no me agradan. Hay gente sufriendo, hay muchas cosas malas en el mundo. Y es cierto, pero te puedo poner un ejemplo. Tenemos este virus que ha estado atacando ya desde hace varios meses en muchos países, entre ellos España. Ha habido mucha gente que ha sufrido y que ha perdido la vida, ha muerto por este virus.
No lo hemos visto, pero sabemos lo que ha hecho. Sabemos de lo que es capaz. Y la ciencia médica ni siquiera, los mismos médicos estudiosos no conocen exactamente cómo ese virus todavía funciona ni cómo enfrentarlo. Están probando, están buscando. Hay equipos científicos médicos buscando la manera de descubrir cómo reconocerlo para poder entonces crear algo, una vacuna o un medicamento que sea eficiente para tratarlo. Aunque es muy pequeño y no lo podemos ver, sabemos que está allí y sabemos lo que ha hecho. ¿Cómo es que podemos creer en un virus que no vemos físicamente, pero vemos lo que hace, obviamente lo que ha hecho? Y a veces tenemos dudas en creer en Dios. Mira lo que hay alrededor. Mira tu propia vida. Mira nuestro cuerpo cómo funciona. Podemos ver tantas cosas a nuestro alrededor que nos habla en voz muy fuerte que Dios sí existe y que sí se ha revelado. Ahora, el hecho de que alguien no lo quiera ver o no desee verlo o por alguna razón no quiere decir que Él no exista. Podemos negar que Él no se ha manifestado. Podemos negar que Él no existe porque no ha hecho lo que yo quiero, porque no me ha respondido, porque me dejó en una situación difícil o porque hay gente que está pasándola mal en este momento y yo puedo decir que por eso no creo en Dios. El hecho de que yo crea o no crea en eso, en las circunstancias que me rodean, no niega que Dios exista. Y dice aquí ese versículo, Dios ciertísimamente, ni duda, se ha manifestado. Y se ha manifestado con una intención, con un propósito, que nos dice el versículo 12. Dios nos lleva por su gracia a vivir en santidad, a vivir una vida que le agrada. Dice el versículo 11, lo voy a leer. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Pero esa gracia nos lleva, nos impulsa, nos mueve a vivir como Él desea. Nos enseña a vivir en santidad. Nos enseña a rechazar la impiedad. Dice el versículo 12. Nos enseña a rechazar las corrientes mundanas. Y no estoy diciendo que las cosas en el mundo sean malas, lo que está diciendo es la corriente que va en contra de Dios. Esa bondad nos enseña a renunciar a la maldad, a los malos deseos, a los placeres pecaminosos. Esa bondad de Dios nos ayuda y nos instruye a andar en el camino que Dios desea. No nos da lo que necesitamos, todo lo que necesitamos para andar, para vivir en santidad. Por eso decía inicialmente la enseñanza que Dios se ha manifestado para darnos todo lo que necesitamos para vivir como Él desea. Si somos creyentes en Jesucristo, no hay razón, no hay necesidad para que vivamos vidas tristes, frustradas, deprimidas, de lucha y de lucha y de lucha, que no vemos alegría y gozo, porque Dios nos ha dado la bendición de la salvación, incluida la victoria sobre nuestro propio pecado, sobre nuestras propias luchas. Es lo que nos dice allí el versículo 12. Podemos vivir en santidad. Santidad, no estamos diciendo que no pecamos. Santidad quiere decir que estoy caminando, que estoy andando, que mi vida demuestra constantemente lo que Dios quiere, que hay una separación entre el pecado y yo. Que constantemente, de manera normal, mi vida intenta agradar a Dios. Dice ese versículo que podemos vivir en este siglo justa, sobria, de una vida que agrada a Dios, es decir, una vida honesta, de una vida que es posible vivir de una manera agradable a los ojos de Dios. Dice, es posible para un creyente vivir una vida agradable a Dios, y no estoy diciendo que podamos hacerlo por nuestra propia fuerza. No dice aquí el apóstol Pablo en su carta a Tito que tienes todo lo que necesitas, Tito, para que puedas hacer las cosas bien. Está diciendo, la gracia de Dios te capacita, te enseña, te instruye y te llevará a andar en obediencia tal como Dios quiere. No somos nosotros, no es nuestro esfuerzo, es la bondad de Dios, es su gracia, es su misericordia, lo que nos permite andar en una sociedad que no quiere saber mucho de Dios. Probablemente alguno de ustedes dirá, bueno, eso resulta muy fácil decirlo. Como se puede decir de una manera muy alegre o muy ligera.
que tenemos todo lo que necesitamos y que ya podemos vivir en santidad. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Esa gracia de Dios nos instruye para andar en santidad. Y usa la palabra, justicia, piedad, dominio propio. Mira lo que dice en tu Biblia, el versículo 12. Realmente como creyentes en Jesucristo tenemos dos opciones. O andar en su gracia o andar fuera de su gracia. Es decir, un creyente en Jesucristo no anda fuera de la gracia de Dios que le lleva a pecar. Porque si es así, si alguien que dice que es creyente en Jesucristo y está pecando, probablemente lo que él ha creído no es la gracia de Dios. Lo que ha llegado a su vida no es la gracia de Dios. Puede ser otra cosa, puede ser una creencia, una religión, una doctrina falsa, una enseñanza, como queramos llamarlo, una ideología. Mucho conocimiento, pero cuando la gracia de Dios llega en la vida de un creyente, de una persona, llega, hace el efecto que se ve ahí, que puedes ver en tu Biblia en versículo 12. Te enseña a andar en santidad. Entonces, es bueno preguntarme, ¿qué ha hecho la gracia de Dios en mi vida? Insisto, como creyente solo tengo una opción. Ando en la gracia de Dios. Probablemente lucho. Sí, hay circunstancias en mi vida que quizás me desaniman, que peco, sí, pero mi vida anda en camino hacia la santidad. La gracia de Dios obligatoriamente hace un efecto poderoso en nuestra vida. Si no hace ese efecto poderoso en nuestra vida, lo que he recibido, lo que creo que he recibido, no es la gracia de Dios. Pero Dios nos ha dado, Dios te ha dado a cada persona que ha recibido a Jesucristo como Señor, como Salvador, nos ha dado la posibilidad de andar en su gracia, andar en su vida. Y no significa que soy mejor que los demás, no significa que estoy libre totalmente de pecado. Significa que vivo como Dios desea. Significa que vivo en un mundo apartado de las cosas que me alejan de Dios, que mi prioridad es aquel que me ha dado la esperanza de vida eterna y me ha dado todo lo que necesito para vivir. Significa que mi mente y mi estilo de vida se adapta a lo que dice la palabra de Dios. Significa que mi prioridad es andar en todo momento como Dios quiere, en lo que Dios ha preparado para mí. Invito a que puedas reflexionar en este momento. ¿Qué es la gracia de Dios para ti? Yo no voy a darte la respuesta por el momento, pero ¿qué es la gracia de Dios? La estamos leyendo lo que dice en estos versículos. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué hace la gracia de Dios en tu vida? ¿Y qué puedes hacer tú con esa gracia de Dios? Probablemente quieres mirar ahí los versículos 12 específicamente de lo que estamos meditando esta mañana. Pero además de eso, si miramos lo que dice el versículo 13, esa gracia de Dios nos ayuda a esperar con paciencia el cumplimiento de la promesa de la venida de Jesucristo. Nos trae esperanza. La gracia de Dios, estamos mirando ahí que primero nos conduce a la santidad, nos lleva a una vida santa y también nos trae esperanza. Quiero leer ese versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios nos da gozo para esperar lo que vendrá. Y pienso en estos días que estamos viviendo. Hemos visto desde el mes de febrero, quizás el mes de marzo, muchas personas haciendo un llamado a la esperanza. Y es bueno, un llamado a tener confianza, a tener ánimo en medio de estar confinado en casa, de estar en cuarentena, de tener temor por este virus que va expandiéndose cada vez más. En muchos países parece que va saltando de un país a otro. Hay muchos llamados a tener esperanza. Y yo mismo he hablado con algunos, con varias personas y le he dicho, tenemos que tener esa esperanza de confiar
en la esperanza. Pero cuando miramos lo que dice la palabra de Dios aquí, y pues de ningún modo estoy diciendo que está mal eso llamado a la esperanza que hemos hecho, que han venido aún de personas que no conocen a Jesucristo y que son bien intencionados. Pero cuando vemos lo que dice el versículo aquí, yo me hacía la pregunta, ¿será que yo como cristiano necesito que llegue un virus o que llegue la Tercera Guerra Mundial o que llegue una bomba atómica o que llegue un tsunami para recordarme la esperanza que tengo en Jesucristo? Y esa es una reflexión que hacía y que quería compartir cuando veo lo que dice este versículo aquí. Nosotros tenemos una esperanza firme en Jesucristo y esa esperanza proviene de Dios. Y nos la recuerda Dios. Es la gracia de Dios la que nos da el gozo. Es decir, no tengo que esperar que haya un evento catastrófico mundial para entonces recordarme, es que Jesucristo vendrá, Él lo prometió. Es la promesa que tenemos, es la gran manifestación que cada creyente esperamos. Y es mi ánimo esta mañana, y no quiero que me malinterpreten, no estoy en contra de ningún mensaje de esperanza de los que se han transmitido y se siguen transmitiendo. Y son buenos, traen ánimo, pero como creyente ya nosotros tenemos una esperanza bastante firme y segura. Yo no necesito, insisto, que haya una guerra o que aparezca un iluminado o un profeta para decirme algo que ya la palabra de Dios me dice, que tenemos una esperanza segura. Los creyentes, nosotros los creyentes, estamos esperando el regreso de nuestro gran Dios y Salvador y Señor Jesucristo. Y muchas veces lo celebramos. Cuando conmemoramos la comunión o la Santa Cena, estamos recordando su muerte y anunciando su venida. Es la gracia de Dios la que nos recuerda, su amor, el amor de Dios, el que me hace a mí estar alegre, contento, animado, feliz en medio de las circunstancias, con gozo, con paciencia, con sabiduría, andando en lo que Dios quiere, porque es su gracia la que me mantiene enfocada en la promesa que Él me ha dado. Es la misericordia de Dios la que me anima, la que me lleva a Él. No son los problemas, no es cuando tengo un problema, no es cuando estoy enfermo que entonces digo, voy a morir, voy a ir al cielo. Siempre tengo esa esperanza, no cuando estoy en apuros, no cuando estoy necesitado, no cuando las cosas parecen ir mal, no cuando parece que el mundo se va a acabar, no cuando viene un cometa y va a caer en la tierra, no cuando hay un volcán que estalla, no cuando hay un tsunami. Constantemente tengo la esperanza porque la gracia de Dios está en mí, está en ti como creyente. Y si no eres un creyente, puedes tener esa misma esperanza, ese mismo gozo, ese mismo ánimo, esa misma confianza en ti, al creer en Jesucristo como Salvador. Y estamos mirando que la bondad de Dios se ha manifestado para darnos todo lo que necesitamos para vivir. Se ha manifestado la gracia de Dios a toda la humanidad y Dios nos lleva a vivir por su gracia en santidad, que eso incluye tener la esperanza en esa gracia de Dios. Los últimos dos versículos, versículos 14 y 15, vemos lo que es esa manifestación de la gracia de Dios. ¿Quién fue? ¿Qué es esa manifestación de la gracia de Dios? Y esa manifestación de la gracia de Dios tiene un nombre y se llama Jesucristo. Jesucristo es la manifestación de la gracia de Dios. Voy a leer el versículo 14 y el 15 también. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad. Cuando dice Él, es de Jesucristo. Viene hablando de Jesucristo desde el versículo 13. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te menosprecie. Jesucristo se entregó por nosotros. Esto responde a la pregunta que hacía hace unos minutos. ¿Qué es la gracia de Dios? Jesucristo tomó nuestro lugar. El lugar que teníamos nosotros para sufrir, para ser condenados, pagó el precio. Toda la humanidad tenemos una deuda con Dios. Y Jesucristo tomó el lugar de cada uno de nosotros. Decidió voluntariamente, sin costo para nosotros, gratis para nosotros, pero a Él le costó su vida. Y eso es la manera visible de la gracia de Dios. Personas
reales vieron a Jesucristo. Personas reales lo vieron en la cruz. Personas reales lo vieron puesto en un sepulcro. Y también personas reales que aún para el momento cuando se escribió esta carta del apóstol Pablo estaban vivos, vieron a ese Jesucristo resucitado y lo vieron ascender al cielo. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. También los que hemos creído en Jesucristo tenemos esa esperanza de que seremos levantados, que seremos resucitados si estamos muertos e iremos con Él al cielo. Y Él es la manifestación que nosotros estamos esperando. Pero ¿por qué Jesucristo hizo eso? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué Jesucristo ha hecho eso? Y el mismo versículo 14 nos da la respuesta. Él hizo eso para, en una palabra, podemos resumir lo que dice el resto del versículo 14. Lo hizo para santificarnos, para que tú y yo, para que el que se acerca a Él sea santo. Entonces esto responde a la otra pregunta que hacía hace un momento. ¿Qué hace la gracia de Dios en nosotros? La gracia de Dios en nosotros produce santificación, una vida como Dios le agrada, una vida de testimonio, una vida agradable, una vida conforme a lo que Dios desea. Dice ese versículo y leo: purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. El creyente muestra un carácter de vida auténtico de un seguidor de Jesucristo. Rechaza la impiedad, rechaza las pasiones mundanas. Vive en este mundo con justicia, con piedad, con dominio propio. ¿Entendemos como creyentes el significado tan grande del sacrificio de Jesucristo para nosotros? ¿Qué hace esa gracia de Dios? Nos santifica, no solamente que nos ha dado la posibilidad de ser hechos hijos de Dios, que ya es mucho, es muy grande, nos permite vivir ahora mismo, en este tiempo, en esta época, como Dios desea. Nos permite vivir en una sociedad de pecado, no temerosa de Dios, aparte deseosa de que todos vayamos por un camino que no agrada a Dios. Nos hace vivir en una sociedad llena de pecado, apartados para Dios. Y es algo que el apóstol Pablo, si miran el último versículo, le insiste a Tito. Esto es lo que debes preguntar, esto es lo que debes enseñar, esto es lo que debes predicar. Hazlo, y usa una palabra, hazlo con autoridad, con firmeza. Pablo está diciendo a Tito, este mensaje que tiene tan grande, tan importante acerca de la gracia de Dios, es válido no solamente para esos falsos maestros. Tienes que enseñarlo, pero también tienes que enseñarlo a cada creyente. Y esto responde a la pregunta: ¿qué hago con la gracia de Dios en mi vida? Así como Pablo le hace ese énfasis a Tito, también lo hizo a Timoteo. Dice, esto es lo que debes enseñar. Leemos esto, es casi como leer las últimas instrucciones que Pablo hizo a Timoteo. Enseña. Hazlo cuando sea oportuno y cuando no lo sea, también. No pierdas tiempo en discusiones inútiles, estériles, que no tienen provecho. Enfócate en predicar la manifestación gloriosa de la gracia de Dios para todos, de la que ya tú eres beneficiario. Entonces, dedícate a enseñar a otros, a predicar. No pierdas el tiempo, no te detengas en el camino. Dedícate a enseñar de la gracia de Dios para que otros también lleguen a conocer a esa gracia. Por eso le dice, esto es lo que debes enseñar. Exhorta, reprende, hazlo con autoridad. Que nadie te tome como un mensaje vano. Por eso le dice que nadie te menosprecie. No es un mensaje indigno que se debe menospreciar, aunque muchos quizás lo hagan. El mensaje de la gracia que tenemos no debe darnos vergüenza de proclamarlo, no debe darnos vergüenza de decirlo con ánimo, con autoridad, porque es el mensaje que trae la esperanza de vida, no solamente para mí, sino para quienes nos rodean. ¿Qué puedes hacer con la gracia de Dios? Puedes compartirla con otro que te rodea. Y si eres un creyente en Jesucristo, hermanos de la iglesia que bien conozco, o hermanos que se conectan, quizás que están mirando esto de otro lugar, yo te invito a que pienses qué es la gracia de Dios en ti. Esa bondad de Jesucristo
que se manifestó al morir por nosotros. Que puedes reconocer esa gracia de Dios. ¿Y qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace la gracia de Dios en tu vida? Pues indudablemente, yo no quiero usar palabras tan duras, pero indudablemente la gracia de Dios en la vida de un creyente, vemos aquí esta enseñanza que conducirá a una vida de santidad. Tú puedes sacar tus propias conclusiones en tu vida si estás andando una vida de santidad. La gracia real de Dios en la vida de cualquier persona produce una vida de santidad. Si la vida nuestra no es una vida de santidad, debo examinar qué tipo de gracia he recibido. Si realmente es la gracia de Dios, si he entendido ese mensaje de esperanza de la gracia de Dios, si no eres creyente o si tienes dudas acerca de tu condición, de tu relación con Dios, yo te invito y te animo que puedas reflexionar en lo que estamos mirando. No es posible presentarme delante de Dios sin haber reconocido esa gracia, esa bondad misericordiosa de Él que se manifestó a través de Jesucristo al venir para morir en la cruz, para resucitar y para algún día esperamos que volverá. Esa es la esperanza y eso es lo que creemos, los que nos llamamos cristianos, los que hemos creído en Jesucristo. Y esta gracia de la que estamos hablando, y esa misericordia, ese perdón de Dios puede ser real en tu vida. Tú puedes llegar a conocerlo. Comienza hablando con Él. Comienza ahí donde estás hablando con Dios, diciéndole a Dios, ayúdame a entender lo que significa esta gracia. Ayúdame a entender lo que significa tu amor, tu bondad, que se ha manifestado, como lo dice aquí tu palabra. Y quizás piensas que no has hecho nada malo, quizás piensas que te has portado muy bien, pero aún así necesitas la gracia de Dios. Ya el hecho de pensar que eres muy bueno, que no has hecho nada malo, ya eso te hace necesitar la gracia de Dios. Y yo te invito a que ahí donde estás puedas hablar con Él. Habla con Dios y dile que te ayude a conocerle. Busca quizás, contacta a algún creyente y dile que te pueda ayudar a través de la palabra de Dios. Pero es momento que puedas ver que Dios se ha manifestado a tu vida. Probablemente estas cosas que hemos vivido, que estamos viviendo de esta pandemia, nos hace pensar más en Dios. Nos hace buscarle a Él. Pues hazlo. No esperes. No esperes que sea tarde. Y hermano en Cristo, si estás luchando con tus propios deseos, si te sientes vencido, si te sientes fracasado, frustrado en la vida cristiana, piensas que no puedes agradar a Dios, deja que la gracia de Dios te instruya, te guíe, te enseñe para saber cómo vivir. Suena simple, suena fácil, sí, pero lo dice la palabra de Dios. Es poderoso. Deja que la gracia de Dios tome el control de tu vida. Todos tenemos luchas, tenemos quizás circunstancias que debemos seguir creciendo, que debemos edificar, que debemos construir, que debemos mejorar. Pero permite que Dios quizás use a otras personas para animarte. Permite que Dios use su palabra que estamos mirando hoy, por ejemplo. Permite que Dios use la comunidad cristiana, la iglesia, otros creyentes a tu alrededor. Recuerda que la gracia que has recibido de Dios es para vivir en santidad. Así como decimos, muchas veces yo digo esto, así como 1 más 1 es 2, la gracia de Dios en la vida de un creyente produce santidad. Aférrate a eso con fe. La gracia de Dios. No te opongas a lo que Dios está haciendo en tu vida, a lo que Dios quiere hacer en tu vida. No compliques el trabajo de la gracia de Dios. Y me gustaría terminar con esta pregunta. ¿Qué hago yo con la gracia de Dios en mi vida? ¿Qué puedes hacer tú con la gracia de Dios en tu vida? Permíteme decirte 2 cosas. 1, disfruta, alégrate, vive con gozo la gracia, la bondad que Dios te ha dado. Refleja esa gracia de manera real en tu vida. Vive como Dios quiere, con gozo, con alegría. No es que ocultamos las dificultades, no ocultamos los problemas, pero disfrutamos lo que Dios nos ha dado por su bondad. Y algo que también puedes hacer con esa gracia de Dios, comparte la gracia de Dios con otro a tu alrededor. Habla de la gracia de Dios. Muéstrala con tu vida, pero también habla a otro
de esa gracia de Dios, así como lo dice Pablo aquí. Exhorta, reprende, anima, hazlo con autoridad, porque la gracia de Dios va a hacer un cambio real en la vida de todo el que se acerca a ella. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque en Jesucristo te manifestaste a nosotros. Eso nos ayuda a tener claro tus planes, tus propósitos, tu voluntad para nosotros. Nos ayuda a mantenernos libres de desviarnos de esa enseñanza. Ayúdanos a mantenernos en esa enseñanza. Y tal como leemos aquí, en estos versículos en Tito, que podamos vivir en santidad. Que esa gracia que ya has manifestado desde hace tanto tiempo a la humanidad completa, que por tu amor nos la ha manifestado a muchos hoy en día, aquí, hoy, que podamos nosotros vivir en armonía contigo, en armonía a lo que esperas y pides de nosotros, porque nos has instruido, nos has dado lo que necesitamos, Señor. Si hay algo que hay en mi vida que impide que esa gracia realmente me guíe, ayúdame a identificarlo, a ponerlo a un lado y a realmente depender de ti, confiar en ti y tomar tu gracia para nuestra vida diaria en las cosas aún más pequeñas. Y también que podamos ser de mensajeros de tu gracia a esa gente que nos rodea, a las personas con las que tenemos contacto a nuestro alrededor diario. Gracias, Señor, y que esta semana podamos vivir en santidad, conforme a tu gracia derramada en cada uno de nosotros. Y si hay personas, Dios, aquí también escuchando, mirando esta enseñanza, que necesitan recibir esa gracia por primera vez, te ruego que hables a sus corazones, que les muestres, que les ayudes a acercarse a ti con sinceridad y que ellos puedan acudir a ti de verdad con su corazón abierto y preguntarte qué quieres que yo haga. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo. Jesús, necesitamos ser como tú. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Ayúdanos. Levante sus manos y dígaselo al Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Vamos a decírselo una vez más. Jesús, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad
como el tuyo yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser. Oh, Jesús, necesito que hagas mi carácter como el tuyo. Aquí estamos, Dios, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser. Gracias, Jesús. Bueno, hermanos, hasta aquí llegó el culto. Que Dios los bendiga. Espero que esta semana sea una semana de bendición, que andemos en la palabra de Dios, en obediencia a ella, y que podamos regocijarnos en todas las cosas que podemos ver, en los pequeños detalles del amor y las bendiciones de Dios. Que Dios los bendiga. Los amo en el Señor. Un abrazo. Viniste a habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy. A tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy y me llevas más alto. Y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno,
La tumba venció, la muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos llevas más alto. Y nos llevas más alto.